Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros. Doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente con ustedes el día de hoy, compartiendo la palabra de nuestro Dios, dándole continuidad, mis hermanos, al lema del mes, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan en su 7ª semana. El tema que nos ocupa el día de hoy tiene como título La búsqueda insignificante del Mesías por parte del hombre, búsqueda de la utopía y de la luz. Antes de dar inicio al tema, amados hermanos, yo les invito que hagamos una oración a nuestro Dios. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, nos acercamos a ti a través de esta oración para suplicarte que bendigas esta palabra que el día de hoy va a ser expuesta, que a través de tu divino Espíritu, Señor, sea un manjar, una dulzura para el corazón que la escuche, que esta palabra sea bendecida para la edificación de la vida de mis hermanos. Y que con el tiempo, Padre, se pueda poner por obra. Que esta reflexión sea una bendición para nosotros, Señor nuestro. Bendice a los administradores de este maravilloso grupo de Edificados en la Palabra, que se esmeran en procurar darle alimento espiritual a tu pueblo a través de los temas que se designan. Bendice a los expositarios también y a sus familias, a todas sus necesidades, y Señor nuestro, perdona nuestras faltas, nuestros pecados delante de ti, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias por la vida que nos das, gracias por esta hermosa mañana en cada país que nos escuchan, y gracias por tu amor hacia nosotros. Todo esto te lo agradezco y te lo pido y te lo suplico en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, ahora yo les invito, amados hermanos, que tomen su Biblia y busquen el capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 de Juan, y vamos a tener la lectura del verso 21 al verso 24. Y la palabra del Señor dice de esta manera, Juan 8:21. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy, y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y verso 24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Estos versos que leímos, volvemos a presenciar otra de las muchas controversias de Jesús con los judíos y fariseos, mis amados hermanos. Jesús empieza diciendo a sus oponentes que Él se marcha y que cuando se haya ido, se darán cuenta de lo que se han perdido y le buscarán, pero será en vano. Es lamentable ver cómo los fariseos y algunos judíos siguen incrédulos en creer en Jesús y lo siguen rechazando. Así sucede aún en esta época actual, hermanos. El hombre busca al Mesías en una búsqueda incansable de hallarlo como a él le quisiera que fuera, y que fuera con sus propios ideales y no como los que escucha o lo lee en la Biblia. Algunos creen en él, pero no se animan a seguirlos, hermanos. Otros definitivamente lo rechazan.
Una persona puede estar rechazando a Cristo por mucho tiempo y a final de cuentas ya ni siquiera siente un interés en Él. El mal ha llegado a Él y ya es parte de Él, se convierte en su bien, y el arrepentimiento es imposible. Mientras el pecado todavía esté en el hombre y le siga ofreciendo placer, comodidad, poder, honra y muchas cosas más, la gracia de Dios se convierte inalcanzable para ellos, porque se van acostumbrando al pecado de tal manera que ya no se dan cuenta de que están pecando, y por ende descuidan a Dios tanto que ya se olvidan de que existe. Y cuando esto sucede, muere el sentimiento de necesidad, y entonces ya no puede el hombre hacer nada. Eso es precisamente lo que Jesús nos enseña en esta mañana y les dice a los fariseos de esa época, y hoy nos hace esta reflexión para nosotros también. Yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. Una sentencia dura de expresar, hermanos. Habrá quien diga para sí mismo o para otros, pero si Dios es amor, y puede mencionar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y puede continuar diciendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Efectivamente, hermanos, eso es una verdad absoluta. Pero también es una verdad lo que dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo, único Hijo de Dios. Juan 3:18. Y los versos que casi de memoria lo dijimos es Juan 3:16, 17. Ahora de pronto nos encontramos enfrente la idea del juicio y la condenación, hermanos. Es lo que dice Juan en el verso 3, en Juan 3:18. Pero también así lo afirma él en el Juan 9:39, y Jesús dijo, yo no vine a este mundo para juicio. Perdón, vuelvo a leer. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio. Disculpen, hermanos. Si los fariseos se hubieran criado en la ignorancia, no se los habría contado este pecado, no se les podía condenar. Pero su condenación fue la consecuencia del hecho de que sabían tanto y presumían de ver también, y sin embargo dejaron de reconocer al Hijo de Dios cuando vino a este mundo, hermanos. Que no nos vaya a pasar esto a nosotros, amados hermanos. Como ustedes saben, y ustedes hayan tenido la experiencia que es verdad, en la vida de todas las personas se les presenta una oportunidad para mejorar sus vidas. Está en uno el saber el momento para tomar una buena decisión o rechazar esa oportunidad. Así también en la vida espiritual hay una sola oportunidad de aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Pero es posible, hermanos, que la rechacen y la pierdan y no vuelva a presentárseles. Así que yo hago un llamado en especial a mis hermanos simpatizantes y amigos, y lo hago con mucho cariño. Si aún usted no se ha decidido a aceptar a Jesucristo como su Señor y tomar la decisión de bautizarse, es mejor que no lo piense más. Yo le invito a que reconsidere y acepte al Señor Jesucristo como su Señor, y verá usted que será un hijo de Dios, y en consecuencia tendrá la promesa de la vida eterna y formará parte de su amado pueblo. Seguimos con la lectura, amados hermanos, en el verso 21 y 22 de este Juan 8, la frase, yo me voy, significa que Jesús habló de marcharse. Estaba hablando de su muerte y resurrección, así como su ascensión a su Padre y a su gloria que Él dejó. Allí es precisamente donde los fariseos y los demás judíos que lo acompañaban no lo podían seguir, porque por su continua desobediencia e incredulidad y por rehusar aceptarle,
se habían excluido a sí mismos de Dios, hermanos. Sus oponentes recibieron sus palabras con un gesto burlón e irónico. Jesús dijo que no los podría seguir a donde él iba, y ellos insinuaron que a lo mejor porque iba a cometer suicidio. Esto lo decían porque según el pensamiento judío de esa época, cuando una persona se quitaba la vida, se iba a lo más profundo del infierno, el cual estaba reservado para los que se suicidaban. Podemos entonces decir que con una cierta burla y sarcasmo de los fariseos y judíos decían, puede que vaya a quitarse la vida, puede que se vaya a lo más profundo del infierno. Está claro que no podemos ni querremos seguirle allí. Amados hermanos, como ustedes saben, el pecado es el que nos separa de Dios, como sucedió en el Edén con Adán. Adán cometió el primer pecado. Su primer impulso fue esconderse de Dios. Así nos narra Génesis 3, 8 al 10. Y solo voy a leer donde dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde entonces, el hombre se esconde de Dios y tristemente no lo busca con ahínco, con fervor. Amados hermanos, quiero hacer mención que en el verso 21 de Juan 8 que leímos, cuando Jesús habla del pecado, lo dice en forma singular, a diferencia del verso 24, del cual vamos a leer más adelante, Él lo está hablando en plural. El verso 21 dice, ustedes morirán en su pecado, en su pecado. Ese es el pecado que Jesús habló, la incredulidad. Este es el único pecado, amados hermanos, en realidad, que conduce a la condenación. Como ya lo leímos en Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Juan 3:36 lo afirma el mismo apóstol, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No hay que olvidar, amados hermanos, hoy en día Jesús nos ofrece la salvación de nuestros propios pecados, porque si morimos en ellos, así nos iremos a la tumba sin esperanza. Pero cuando todos pecaron, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 23:24. Esta bendita gracia de Dios, que es la salvación, la cual nos proporciona una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, que nos convierte en hijos de Dios. Como dice de su escritura, mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Continuando con la lectura del verso 23, aquí tenemos dos mundos distintos. Jesús estaba en el mundo, pero no era de él, sino venía de arriba del cielo. Por eso les dijo, vosotros sois de abajo, y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. La palabra griega que Juan utiliza aquí para el mundo es cosmos. Es muy interesante cómo el apóstol Juan utiliza esta palabra no para referirse a las personas o al sistema donde vivimos como Juan 3:16, sino en este caso se refiere no tanto al lugar terrestre y natural donde vivimos, sino a este sistema de pensamientos, de creencias y de prácticas pecaminosas que ofenden a Dios. Juan nos presenta en los siguientes versos este sistema de pensamientos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 14:17. Eso se los dijo realmente Cristo a sus seguidores. Y también dice, tampoco este mundo no puede recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan 1:1. Hoy en día debemos tener claro, mis hermanos, que los cristianos no somos de este mundo. Aunque vivimos en él, no debemos compartir sus prácticas pecaminosas, sino nuestros principios deben estar basados en la Biblia, hermanos. El apóstol Pablo nos exhorta, el apóstol Juan nos exhorta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, del 15 al 17. El apóstol Juan quiere decir en este pasaje que el mundo no es del mundo en general, porque Dios ama al mundo que Él creó. Quiere decir el mundo, en este caso la humanidad, que la cual padece ceguera. Cuando vino el Creador al mundo, el mundo no lo reconoció. Juan 1:10. El mundo ha olvidado a Dios que lo ha creado, que lo ha hecho. El mundo no busca a Cristo, que es la luz del mundo. El mundo vive en una utopía, en la búsqueda de una sociedad perfecta y justa, en donde todo es armonía y sin conflictos. Nunca lo encontrará, por eso es un sueño, una utopía. Pero esa utopía para nosotros los cristianos es una realidad, amados hermanos. En un futuro se verá esto perfectamente cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, Jesús vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Por gracia sois salvos, así dice la Escritura. Y con ello, al creer en Él, nos dio la potestad de ser hijos de Dios y la promesa de la vida eterna que espera para nosotros. Pero para aquellos, amados hermanos, aquellos hombres que han rechazado, que han cerrado sus oídos, su corazón, no creyeron, estos ya fueron condenados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Verso 24. Los fariseos aquí perfectamente sabían lo que quería decir, pero no lo expresaron. La palabra el yo soy les retumbaba en su cerebro esta frase cuando en el Antiguo Testamento Dios se revela a Moisés y le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y lo afirma otra vez de nuevo Moisés en Deuteronomio 32:39 diciendo: vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así que el yo soy para Israel era el Yahvé, el Dios de Israel, el único Dios verdadero para nosotros, el verdadero Dios. Por eso, amados hermanos, no debemos olvidar que no hay vida eterna para los que no creen en Jesucristo, porque sin Cristo morirán en sus pecados. Para los que hemos creído en Jesús, pasaremos de muerte a la vida. Es verdad, les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, hermanos. No perdamos esa confianza, mis amados hermanos. Ya no hay condenación por los que están en Cristo, porque, como dice Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley y del pecado y de la muerte. Amén. Así que, amados hermanos, yo les invito a que esta reflexión la mediten, la reflexionen, y aunque estemos bautizados, sigamos en el camino del Señor, aprendamos y enseñemos la palabra del Señor para que se agreguen más hermanos
a la Grey. Con eso termino, mis amados hermanos. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Paz a vosotros.